tarde. Es una tarde muy bonita. Creo que todos pensábamos que iba a hacer mucho frío, o por lo menos los que venimos de allá de Ciudad de México. Yo traigo ahí, está lleno mi cajuela de cobijas, por si las dudas. Porque si no, yo hago un tipí ahí afuera y frío no pasa. Pero bueno, gracias al Señor que nos ha dado un día muy especial, muy bonito, en el que podemos reunirnos, no solamente nosotros, porque en ese día, como bien lo han mencionado nuestros hermanos, en diferentes lugares del mundo están reuniéndose las iglesias del Señor, celebrando aquella ocasión en la que hombres valientes tuvieron a bien realizar los primeros bautizos, después de todo el proceso de la iglesia corrompida y toda la historia que creo que tú ya la conoces. Porque me dijeron, ten mucho cuidado con el tiempo, no me vayan a quitar tiempo. Entonces doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir en esta tarde la palabra del Señor. Ya oramos, ya le dimos gracias al Señor y tuvimos la oportunidad de pasar a la mesa del Señor, así es que ahora recibamos también un mensaje de parte de Él. Y digo de parte de Él porque todos en este día, precisamente el tema que estamos desarrollando es siendo transformados por el Espíritu Santo. Entonces, así es que todos somos parte de esa transformación y hoy estamos aquí precisamente como parte de ese proceso, de esa transformación que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí en Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Habla de que el profeta estaba señalando el día en el que iba a venir el Espíritu Santo e iba a repartir dones. Y fíjate, me llama mucho la atención el hecho de saber que no le dio a todos lo mismo. Eso es algo interesante que creo que es bueno que nosotros analicemos, porque a veces nosotros pensamos que la iglesia consta del pastor, el que canta, el que toca, el que recoge la ofrenda. Ya se acabó el trabajo en la iglesia. Y sin embargo el Espíritu Santo a todos nos ha dado un llamado específico. Hoy precisamente en el grupo de varones estábamos hablando sobre ello y un hermano nos decía, creo que Dios nos ha dado a todos. Y es verdad, Dios nos ha dado a todos ese Espíritu de Dios. Y hemos de hablar un poquito acerca de esa transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. La transformación espiritual es ese cambio fundamental en la vida de una persona y es un cambio que sucede dentro, pero que afecta a nuestro exterior. No podemos cambiar de dentro y seguir siendo los mismos. Cuando somos cambiados o cuando estamos siendo transformados, desde dentro empezamos a mirar las cosas de una forma distinta y eso afecta a nuestras acciones, también nuestras actitudes. Eso hace que sucedan cambios, obviamente mejores en nuestra vida. La clave para ese tipo de transformación es la conexión que nosotros tengamos con el Espíritu Santo, con nuestro propio espíritu. También la unión con Cristo crea en nosotros una fuerza que es tal que hace que en nosotros se redireccionen aún nuestras prioridades. Yo sé que ahora que tú conoces a Cristo, tus prioridades han cambiado. Antes eran los afanes, o bueno, quiero pensar que eso era antes. Eran los afanes de la vida, quiero tener, quiero lograr, quiero alcanzar. No estoy diciendo que sean malos, y en su momento lo trataremos, pero a lo que voy es que empiezan a cambiar tus prioridades. Te das cuenta, yo tengo que orar por mi familia para que conozcan de Jesús. Yo tengo que hablarle a la gente que yo amo, porque se van a ir a un infierno si no conocen a Jesucristo. Yo le voy a insistir, a veces se nos rebelan, sí, a veces se nos enojan y nos dicen, nos tachan de muchas cosas porque es nuestro interés, nuestras prioridades cambiaron. Entonces eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está transformando, estamos en ese proceso de transformación. Nuestras prioridades también cambian y también cambian nuestras reacciones ante las circunstancias. Antes nos dábamos el martillazo y si poníamos aquí un globito y aparecían puras signos ahí raros, y ahora pues ya nomás nos chupamos el dedo y decimos para adelante, Señor. Pero ¿cómo es que esa transformación o ese poder transformador puede hacerse viable a nuestras vidas? Déjame contarte un poquito una historia. Hace muchos años, allá por los 1900
12, alrededor, no te voy a ser tan preciso. Yo tuve un bisabuelo que trabajó en esta zona. Mi papá es oriundo de aquí, de San Martín. Arriba los de San Martín. Si no, al rato la comida se verá repercutida. Y mi bisabuelo trabajó en una empresa, una hidroeléctrica que está aquí, en un lugar que se llama Necaxa. Y tiene una cascada muy grande, dicen, yo no la conozco. Pero mi abuela, su hija, nos platicaba mucho de eso. Y nos decía que en ese lugar, ella, pues siendo muy pobres, se llevaron a la gente hacia esa comunidad para trabajar. Entre ellos a mi bisabuelo y su familia. Y decía que vivían así como entre el bosque, allí vivían entre las fieras, pero ahí trabajaba él y comenzaron a desarrollar esa hidroeléctrica. La presa de Necaxa se encuentra ubicada en el estado de Puebla, formada por las aguas del río Necaxa y Tenango, entre otros. Esta fue la primera presa para generación de energía eléctrica del país. Y para su inauguración en 1905 era la mayor y más moderna planta de producción hidroeléctrica del mundo. O sea que no era cualquier cosa. Y fue inaugurada por Porfirio Díaz, el presidente. Esta hidroeléctrica produce aún todavía miles de voltios. Y si siguen ustedes las líneas eléctricas que conducen la electricidad, encontrarán letreros que dicen peligro, alto voltaje. En todas esas torres van a encontrar ese tipo de letreros porque obviamente la electricidad es muy peligrosa y son muy altos los voltajes que tienen. Cientos de miles de voltios corren a través de esas líneas, pero a la vez están a la disposición de esa energía para cada una de las casas. Si esa electricidad con toda su potencia llegara a tu casa, se incendiaría, se haría carbón. Sabiendo esto, los ingenieros han integrado un elemento que a veces nos asusta en algunas ocasiones cuando hay una sobrecarga. Dice que explotó ¿qué? Transformador. El transformador. Y es interesante saber que esa gran potencia, esa gran cantidad de voltaje que está circulando por esas redes, a través del transformador se adecúa para que podamos encender la luz y no explote, ni que conectes el televisor y saque chispas. Todo se adecúa a un voltaje, en este caso es 110 voltios. Pero son miles lo que corren por esa línea, pero es gracias a ese transformador que se produce una electricidad viable y útil para ti. Los celulares, por ejemplo, también utilizan un transformador. Esa cosita que le conectas ahí, que siempre andas perdiendo y andas consiguiendo en todos lados, con gran urgencia, porque te quedaste sin batería. Eso es un transformador y transforma la electricidad de 110 voltios a una mínima de corriente directa de, no sé, 6 volts, o yo no sé de cuánto maneje el celular, o algún equipo. Todas esas son transformadores, y esos transformadores reducen o regulan la electricidad a un nivel en el que no cause un daño a tus equipos. Por eso es importante los transformadores. Cuando el Espíritu Santo, que es el transformador, ¿cuántos lo creen? Porque Él es el que nos transforma. Amén. Ustedes saben que Dios es creador y Él es el que sostiene el sol. ¿Cuánto poder no estará circulando por encima de nosotros que está sosteniendo las potencias de los cielos? ¿Cuántas cosas no están sucediendo para que nosotros podamos vivir una vida normal y llegue la tormenta y lleguen los vientos y puedan cosecharse las tierras? Y todas esas cosas que lo vemos como es lo normal. ¿Cuánto poder de Dios está circulando de esa manera para que podamos sobrevivir aún en este tiempo? Pero el Espíritu Santo transforma ese poder tan grande, lo transforma para ser útil en la vida de cada uno de nosotros. Él toma esa majestuosa verdad de Dios y la dispensa, la regula, justo al nivel que tú y yo necesitamos. Por eso te decía que en el libro de Joel, cuando dice que a los jóvenes dará visiones, a los ancianos dará sueños, y da esa diversidad, es que todos en nuestro nivel, en nuestra condición, en nuestra
manera de ser, porque algunos decimos, no, es que yo soy muy callado, entonces yo no puedo servirle al Señor, porque los que hablan mucho son los que Dios agarra para eso. Yo en mí soy la excepción, creo. En César no. Pero no es así, porque el Espíritu Santo se adecúa, transforma su poder para hacernos útiles a cada uno de nosotros. Él se deleita en tomar la plena verdad de Dios, su poder supremo, y hacer una cosa significativa y útil en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él nunca se equivoca. Él nos da a cada uno de nosotros justo lo que necesitamos y lo que podemos manejar. ¿Sabes que una de las cosas que decimos que son los dones es que son regalos? Y aunque a veces en Navidad nos regalan cosas que no nos gustan, pero no es mi caso, esposa, me gustó todo. Aclaro el punto, no vaya a ser que tenga repercusiones. El punto es que los regalos que Él nos da, ¿cuántos de los que estaban aquí tocando y la hermana cantando, cuántos les gusta hacerlo? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Por qué dicen amén los que no pasaron? A los que les dio ese don, lo disfrutan. O sea, ese regalo les gusta. A los que tenemos la bendición de predicar, nos gusta. A los que tenemos la bendición de ir a visitar a un enfermo, nos gusta. O sea, los regalos que Dios nos da no es, pues órale, castigado. De castigo, tú estás prieto y te voy a dar un buen castigo. Bueno, sí, como una reprimenda. Y algunas ocasiones nosotros no interpretamos que esos regalos que Dios nos ha dado, Él los quiere moderar. Él quiere utilizar cada una de esas cosas que el Señor nos ha dado para ser útiles. ¿Ustedes creen que no podemos ser utilizados por Dios en ese poder transformador de Dios? ¿No crees que estamos siendo utilizados cuando tú estás ayudando a una anciana a cruzar la calle? ¿No crees tú que Dios te está usando cuando tú le estás dando un vaso de agua a un necesitado o a un niño o levantas a alguien que se cayó? ¿No crees que es el Espíritu Santo que todo su poder se adecuó para moldearte y para poder utilizarte a ti? Yo creo que sí. Yo creo que el Espíritu Santo ha traído esa transformación. Él es el transformador de todo ese poder, porque imagínate el nivel de autoridad en el que deberíamos de estar viviendo hoy, en el nivel de santidad que debemos estar viviendo hoy, en el nivel de utilidad que deberíamos estar viviendo hoy porque somos hijos de Dios. No le llegaremos nunca a los niveles a los que el Señor merece. Pero Él se adecúa. Él transforma su poder y te dice, mira, mijo, ahorita lo que puedes hacer es venir y barrer la iglesia. Y Él se adecúa a todo su poder para que tú seas transformado. Que su poder se transforme en ti de una manera en la que tú eres útil. Por eso es que la cuestión de la iglesia no la conforman solamente los que están al frente, o los que tienen cierto nombre, o los que tienen cierta responsabilidad. La integramos todos. Y el Espíritu Santo dice que vino sobre todos. No sobre unos cuantos. Dios usa a unos de una forma muy particular, sí, pero Dios nos quiere usar a todos. Algunas veces nos preguntamos, y me han hecho mucho esa pregunta, hermano, yo no sé cuáles son los dones que yo tengo. Bueno, en primer lugar, sírvele en todo lo que puedas. Sírvele. Me decía el hermano que nos compartía, yo soy chofer y no me gusta manejar, pero es una oportunidad que yo tengo para hablarle a la gente de Cristo. Entonces Él está siendo un instrumento transformado por el Señor. ¿Tú no crees que ¿tú no crees que el Señor quiere que toda la gente sepa del Señor? Sí. ¿No crees que Él estaría como con una vara ahí, a ver a qué hora le vas a hablar a las multitudes? Pero Él se adecúa. Y Él te pone a un lado a la señora con la que está sentada en el camión. O te hace que converses con la de las tortillas, o con el de los tamales, o yo no sé con quién. Y Él te quiere utilizar. Él manifiesta su poder en tu vida para que tú, a través de todo el proceso que has vivido, sí, Él sabe que has sido lastimado, sabe que has sufrido, sabe que no te quisieron de niño, sabe que la muchacha se fue con otro. Él sabe todo de tu vida. Él sabe absolutamente todo. Ve a Él y dile, Señor, consuélame, pero hazme útil. Yo no me quiero quedar en el periodo de no ser transformado porque me sigue doliendo.
Esa no canten porque esa me recuerda aquella experiencia trágica, esposa. Porque tenemos que dejar eso ahí, dejárselo al Señor. Traes cargas, traes necesidades, vayamos al Señor, digámosle al Señor, pero sigue la obra transformadora en mi vida. Yo no me quiero quedar así como estoy. Yo quiero seguir en el proceso. Y cuando digo en el proceso de esa transformación, no me refiero al hecho de que ahora quiero ser el presidente de México. Bueno, si el Señor nos lleva allá, pues Dios no nos guarde, ¿no? Pero al nivel al que el Señor nos quiera llevar, ahí estaremos sirviéndole. Pero si el Señor nos quiere tener igual, en la misma iglesia, no estoy diciendo que nuestro ideal sea iglesia pequeña, pero si estamos en la iglesia pequeña, si estamos en la comunidad más apartada, si estamos en donde no hay nada, y ahí Dios me quiere usar simplemente dándole de comer a la gente, compartiéndole una palabra, orando por el necesitado, orando por los hermanos que están en otros países, haciendo otra posición, hermano, dejémonos transformar por el Señor. Lo que hace la transformación del Señor muchas veces no es visible. Nosotros queremos obviamente que sea visible, queremos que nos reconozcan, que te esté lleno aquí de cuadros, mira el reconocimiento, porque fue e hizo, y fue y donó, fue y compró y le dio y perdonó y... No, la obra del Espíritu Santo transformadora en nuestras vidas nos hace ir y amar, ir y servir, ir y compartir. Nosotros a veces como que queremos como los títulos, olvidamos que precisamente la obra del Espíritu Santo es algo callado, es como un soplo, como una palabra a tu oído y te dice, perdónalo. Y pues bueno, estoy en transformación, lo voy a perdonar. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo veo un conflicto aquí, en este pasaje. Y este conflicto está entre dos situaciones. Una de ellas es este siglo. Y la otra, la voluntad de Dios. Y en medio estamos nosotros. Entre el siglo, entre la voluntad de Dios, estamos nosotros. Porque este mundo, su mentalidad, su ideología, su paganismo, su mundanalidad, todo refleja ese mundo al cual el Señor Jesús nos hablaba que nos apartáramos, que estábamos en Él, pero que no nos hacíamos partícipes, no deberíamos ser partícipes de Él. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando nos referimos a este siglo, nos referimos a las actitudes de desobediencia. A ese tipo de cuestiones es a lo que se refiere este siglo. Otra de las cosas a las que se refiere está en Lucas 21. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Entonces, una de las cosas que refleja este sentido del siglo es la glotonería, dice, y embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, de las prioridades que tenemos en la vida, dice, no, ten cuidado en ese tipo de cosas. Más todavía, Tito 2 nos dice, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto nos habla de dos cosas. Una, en relación a los deseos mundanos. Nuevamente tomamos el asunto de este siglo. Y el que fue sembrado, habla de Mateo 13, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas hacen que la palabra sea infructuosa. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que cuando hablamos de este siglo, estamos hablando de todas aquellas cosas que dañan nuestra vida espiritual. Glotonería, borracheras, mundanalidades, la desobediencia. También dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, hablando de los cristianos, de los creyentes, seguidores de Jesús, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando hablamos del siglo, estamos hablando de donde está la maldad. Entonces hay un conflicto, ahí la cuestión
que aparece en este pasaje de Romanos 12, un conflicto entre el mundo, todo lo que conlleva, lo que hemos señalado, y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está tan fácil, tan sencilla, y está en Juan 17:3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El estar en la voluntad del Señor es estar del lado de Jesucristo. Estar del lado de la voluntad del Señor es estar del lado de lo que es lo contrario a todo lo que señalamos, que es como lo incorrecto. La desobediencia, entonces lo contrario es, ¿qué? La obediencia. Si hablamos de la glotonería, como esas dietas famosas que nomás en la mente pasan. La embriaguez, la sobriedad, los deseos mundanos, el tener deseos espirituales de Dios. Pero no solamente eso, en el mismo versículo que te decía de Romanos 12, dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, no te conformes a las cosas, a la influencia que recibes de allá. Si todos roban, pues tú también roba. Si todos hacen mal, pues tú todos haz lo mismo que ellos. Si todos se pasan el semáforo en rojo, pues tú también. Entonces, espero no pisar pies aquí de taxistas. Sí, ¿verdad? Pero el punto es que todas esas cosas son de allá. Las cosas, si tú tienes en tu bolsillo una envoltura del gansito que te comiste, delicioso, con relleno cremosito, chocolate y chochitos encima, ¿cuántas ganas dan de comerlo, no? Pero si tú traes en tu bolsa eso y tú dices: aquí hay un árbol, y agarras la envoltura y lo metes, ¿tú crees que eso está dentro de la voluntad de Dios? ¿Por qué no? Saca las demás, ¿no? Para que esté dentro. Saca tu bolsa de basura, déjala. Cuando tú haces algo que es así incorrecto, es fácil de identificar. Eso es algo de lo del siglo. Eso es algo que la gente del mundo dice: pues todos lo hacen. La gente agarra y tira todas las basuras, va por los coches y es común que veas la botella volando allí entre el bosque. Pues, el bosque está bien grande. O sea, es fácil que tú logres identificar cuáles son las cosas del mundo. La mamá en el kinder le dice a su hijo: hijo, pues pégale, no te dejes, pégale. Para eso tienes manos, pero no pisar también aquí callos en esa área. Pero el punto es que es fácil que nosotros identificamos: eso es el mundo, eso es desde el siglo. Y dice aquí, dice: no te conformes a eso. El mundo te dice: no te bañes. Ahora pisé más, creo. Bueno, hoy escuché un murmullo más así. Sí, como que de repente todos voltean, me están mirando. Pero ¿te das cuenta cómo sí es fácil identificar la corriente de este siglo? Pero sin embargo la Escritura nos dice: no te conformes a eso, tú haz la diferencia. Ajá. Por eso nos dice ahí, por eso transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Y en ese pasaje dice que es buena. Entonces, lo bueno es de Dios. Dice, es agradable, también es de Dios, y es perfecta. Entonces, aunque a veces nos para el motociclista, el patrullero, y nos da la multa y te dice: pasaste el semáforo en rojo, ¿qué es lo que, a ver, díganme ustedes, qué es lo que haríamos según la corriente del siglo? Hermano, usted ya está como en automático, ¿ah? ¿Cash o tarjeta de crédito? ¿Cuál sería la corriente del mundo, de este siglo? ¿Qué haríamos? Ok, ¿cómo? Ay, ahora resulta que no, yo no dije. Yo no sé. ¿Qué sería? Dar la mordida, ¿eh? Con milludos, ¿verdad? Dar la mordida. Ahora, ¿qué sería entonces lo bueno? Aceptar la multa, ¿no? Ni modo. Bueno, puedes decirle: oye, pues dame chance, ¿no? Puedes, quieres, está de humor.
pero dinero no le voy a dar, no le voy a sobornar. Y si no, pues entonces vámonos a donde tengo que pagar la multa. Fue mi falta, para la próxima vez voy a tener más cuidado. Entonces, lo mismo sucede con la basurita, lo mismo sucede con nuestra casa, de que no limpiemos. ¿Para qué? De que no demos a lo mejor una buena alimentación a nuestros hijos. Pues todos le dan la maruchan. Entonces todos más pisotones. No sé por qué sus risas son así como de nervios. Pero dentro de esas dos posiciones, lo malo, el siglo, lo incorrecto, las cosas malas, está lo bueno, está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es también suprema, es excelsa y nos trae satisfacciones, nos trae paz. Es verdad, nos dan ganas de golpearlo, aquel que nos hizo algún daño, pero es donde entra en conflicto la corriente de este siglo con la voluntad de Dios. Por eso les digo, en medio estamos nosotros. Y en este pasaje por eso nos dice, transfórmate. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes. Y te está dando la opción. Decide por lo correcto. Entra en una transformación, en esa transformación del Espíritu Santo, para que hagas lo correcto. Que tu decisión sea por la voluntad de Dios y no por la corriente del siglo. La corriente y la voluntad de Dios siempre están en choque, hermano. Eso no es nuevo. Eso siempre va a estar en choque y seguirá. La diferencia la hacen las generaciones de personas que deciden hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha sido llamado precisamente a mantenernos en esa renovación, en esa transformación del Señor, para que podamos ser instrumentos realmente útiles del Señor. Dice ahí que no nos conformemos, eso habla de nuestra decisión. O sea, decide. Dice, no te conformes, pero es tu decisión. Tú puedes hacer lo malo o puedes hacer lo bueno. Si estás en una transformación, si tú como hijo de Dios que has entregado tu vida a Jesucristo, has entrado a esa transformación, entonces es más fácil que tú disciernas entre lo bueno y lo malo y optes por lo bueno. Toma una decisión correcta. Dice, transformaos, y habla de ten un cambio de actitud en relación a todos lo hacen, tú no lo hagas. Hablando de las cosas malas. Tú dejas de apoyar a la iglesia, tú no lo hagas, porque eso hace el mundo. Fácilmente seduce a las personas y ya quieren, no, pues ya me aburrió lo de la iglesia. Y dejan lo que el mundo más bien les ofrece y empiezan a seguirlo. Y entonces dejan al Señor. También dice que comprobemos la buena voluntad de Dios. Y habla de un discernimiento. ¿Sabes? Me encanta el saber que el Espíritu Santo en nuestra vida no viene a quitar quién eres tú. Él no te quita tu identidad. Él te quiere usar tal cual tú eres, calladito, así seriecito, que nomás te ríes cuando te pisan el pie en la predicación, cuando te queda el saco o algo así. Él te quiere usar tal cual. Así, con tu carácter, con tu fuerza, con tu voz, con tus actitudes, con todo lo que tú eres, pero obviamente siendo transformado por el Señor para hacer lo correcto, para hacer lo que es agradable para el Señor. Él quiere que le rindamos nuestra voluntad. Él quiere que nosotros bajemos los brazos y digamos, Señor, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Cuando tú ves ahí, pasas por la cocina y ves 3 tazas, 2 tazas ahí sucias, ponte a pensar, yo puedo hacer la diferencia y la puedo dejar limpia esta cocina. Es mi propia cocina, o es la cocina de mi esposa, es la cocina de mi familia. Yo puedo ayudarle a calentar las tortillas. O si eres bueno, pues hazlas. Si eres bueno. Si no, pues ve a la tortillería. Y aún hacer eso es hacer lo bueno. Pero ¿qué es lo que sucede si tú haces lo contrario? Ay, no, yo no. Y a veces como hermanos así lo hacemos, nos enseñaron las mamás. No, tu hija, porque él es hombrecito. Y la hija hace todo y la esposa hace todo y el esposo y el hijo no hace nada de eso porque eso no le corresponde. Y entonces son las corrientes del siglo. Pero la voluntad de Dios es distinta. Nos lleva a ser comprometidos unos con otros, a ayudar unos con otros, a amarnos unos a los otros.
Dice la Escritura en Lucas 11: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué muchas veces, si entendemos que estamos en esa transformación del Espíritu Santo en nuestra vida, por qué nosotros no nos potencializamos de una mejor manera? Yo creo, he escuchado en muchas ocasiones los tiempos de oración y me doy cuenta que es un 80, tal vez un poco más por ciento de pedirle a Él. Y le pedimos justamente, hasta eso creo, no he visto así como tanto egoísmo de pedir para mí. Pedimos por otros, pedimos por la sanidad, por la iglesia, por todas esas cosas. Pero sabes que creo que algo que dejamos de insistir es en decirle al Señor que su Espíritu Santo en nuestra vida siga haciendo su voluntad. ¿Cuántos de nosotros oramos así, tal vez al 50-50, conforme a nuestras necesidades y peticiones? ¿Cuántos le estamos orando al Señor constantemente? Señor, si tú dices que te lo pidamos, y si te lo pedimos, tú nos lo vas a dar, ¿por qué no tomar un énfasis en la oración de decirle, Señor, entonces dame de tu Espíritu? Así como yo te pido que me des el carro, y me des la casa, y me saques de las deudas, y en el caso de los jovencitos, que la chava le diga que sí, con esa fe y con esa entrega con la que hacemos esas oraciones, ¿por qué no orar y decirle al Señor, Espíritu Santo de Dios, lléname más de ti? Haz que yo pueda discernir entre lo que es tu voluntad y discernir lo que es del mundo, para yo poder tomar la decisión correcta de seguirte a ti. Yo creo que nuestras iglesias crecerían en calidad. Yo creo que también en número, porque parte de ello es ir y hacer discípulos a las naciones, ir y predicar el Evangelio, no va en contra de ello. Pero la calidad de cada uno de los creyentes sería de acuerdo a la voluntad de Dios. No habría tanto egoísmo. ¿Por qué pasó a cantar él si yo canto mejor? ¿Por qué está predicando él si yo me sé más la Biblia? Cuestiones que a veces nos hacen pensar como piensa el siglo, como piensa el mundo, como la influencia de allá tenemos secular. El hueso lo tienen ellos. Hasta usamos palabras como las usa la política, el mundo, y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Y viene la hermana, el hermano humilde, y pues no le cedemos el lugar, porque pues el mío pues es el apartado, y le dejamos a lo mejor en otro lugar. Pero si tú te das cuenta, también una de las cosas que sucedieron a lo largo de la historia es el hecho de que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, Dios levantaba a profetas, a hombres de Dios, que la mayoría de ellos era utilizado para declararle la condición del pueblo. Se han apartado del Señor, han vuelto a sus idolatrías, han dejado de asistir a la casa del Señor. Y era un llamamiento constante. Dios utilizaba hombres con su Espíritu Santo que les movía a un celo a hacer las cosas. Pero por otro lado, también algo que utilizaban los profetas era para anunciar que venía el Mesías y que iba a venir el día en el que iba a venir ese Salvador. Dios utilizó de una manera muy particular a esas personas. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús ya viene aquí y nombra a unos discípulos y se convierten en los apóstoles del Señor, ellos tuvieron la encomienda de ir y diseminar la doctrina del Evangelio por todo el mundo. Él y todos los seguidores que tenía Jesús, todos se dedicaron a eso, tuvieron una misión específica. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir, no, yo creo que el Espíritu Santo no les mandó eso? Porque realmente podemos ver que el Evangelio ha llegado hasta ahora por la obra del Espíritu Santo que Dios hizo a través de hombres que dieron su vida para que llegara ahora nuestro tiempo. En el tiempo de la Reforma, Dios utilizó a ciertos hombres, despertó en ellos el Espíritu, su Espíritu, a través de su Espíritu Santo, y entonces los convocó a manifestar aquellas cosas que estaban incorrectas en su tiempo. Y sucedió una explosión, y el Evangelio nuevamente volvió a ser predicado como originalmente
el Señor lo tenía planeado. Dios utilizando a las personas en diferentes etapas de la historia con fines específicos. Este es el tiempo en el que tú y yo estamos. Este es el tiempo en el que Dios le ha placido que estemos aquí en San Martín, que estemos ahí en Ixtapaluca o en el Ajusco o en Iztapalapa. Dios le ha placido ponernos ahí. ¿No crees que sería bueno que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, tal vez para hacer las reformas, tal vez para anunciar la segunda venida del Señor, aunque creo que debemos de anunciar primeramente con mayor auge la primera, de que Jesús ha venido para salvarnos? ¿No crees que es el tiempo en el que cada uno de nosotros, en la edad en la que estemos, no, ya estoy viejito, ya no puedo? ¿Cómo no vas a poder? ¿No es el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿No tus oraciones tienen un poder? ¿No eres un instrumento en las manos de Dios? Somos distintos, sí. Yo cuando escucho hablar a mi hermano César o a mis hermanos pastores y predican, digo, Señor, yo quisiera ser como ellos. Pero son ellos y Dios les usa como Él quiere, porque Él es el transformador de su poder que los usa como Él quiere, como ellos son. Somos distintos. Yo allá en la iglesia soy el callado. Somos distintos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero ¿sabes? Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros en ese poder. Ya se descompuso mi reloj. Se paró en el 12. Dios quiere usarnos. Dios quiere transformarnos. No detengas la transformación, hermano. No detengas esa transformación. Déjate usar por el Señor. Abre los ojos. Solamente tienes que abrir los ojos. Recuérdate del pasaje de Romanos 12. Hay una lucha entre el bien y el mal. ¿De qué voy a decidir? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Déjate usar por el Señor. Es tu tiempo, hermano. Tenemos solamente un corto tiempo de vida. Bueno, esperemos que vivamos mucho. Pero realmente la etapa de la vida que tenemos es un tiempo corto, hermano, como para no servirle al Señor con todo. Tienes un instrumento, perfecciónate, mi hermano. Échale ganas ahí. Es verdad, la lucha está fuerte, hasta en la misma iglesia está la lucha. Hasta el enemigo, así como a Pedro, lo utilizó como un instrumento de Satanás. Aún a los hermanos a veces me dicen, pues tocas bien feo. Pues ya sabía, pero no pedía confirmación. ¿Cuándo te la pedí, no? Pero cada uno de nosotros podemos ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando comencemos nuevamente a decirle al Señor, dame de tu espíritu. La palabra de Lucas dice que quien se lo pida, Él se lo va a dar. Amén. Yo no sé tú, pero yo quiero más de su espíritu. Amén. Yo quiero seguir siendo transformado. Su transformador me va a mover a hacer las cosas pequeñitas. Hermano, yo te ayudo, te doy el ray. Hermano, yo te cargo el bolso. Hermano, yo te ayudo de alguna manera. Yo me encargo de la limpieza, porque yo quiero ser transformado. Yo eso puedo hacer ahora, eso lo hago, porque quiero ser transformado, útil en las manos del Señor. La grandeza y el poder de Dios están sobre nosotros, hermano. El Espíritu Santo transforma eso en pequeñas acciones en nuestra vida. Haz lo correcto. Haz esas pequeñas acciones que hacen diferente tu casa, tu vida, tu sociedad, tu iglesia. Hazlas. Y si alguna de ellas la has dejado de hacer, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor y regresa nuevamente a esa transformación de Dios. ¿Sabes? Todos, no importa la edad, la capacidad física, intelectual, nuestro nivel socioeconómico, cultural, Dios nos quiere usar a todos. Porque su transformador se adecua a cada uno de nosotros. Quiero invitarte para que te pongas sobre tus pies y que hagamos una oración. Señor y Padre, gracias damos, Señor, en esta tarde.
por la oportunidad de saber que tú quieres seguir el proceso de transformación en nuestra vida. Nosotros a veces nos hemos cansado, pero tú no has desistido. Tú deseas continuar esa transformación en nuestra vida. No importa qué posición tengamos en la iglesia, en la sociedad, en la familia. Señor, queremos ser un instrumento guiado por ti. Continúa tu transformación. Continúa dirigiendo nuestras vidas. Enséñanos, rétanos a hacer las cosas, Señor. Ayúdanos a entender entre la cosa buena y la cosa mala y tomar la decisión correcta en nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos. Somos tus hijos y te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo. Manifiéstalo en la vida de cada uno, en la vida del niño, en la vida del anciano, en la vida del que tiene recursos, en la vida del que no tiene nada, en la vida del que ha tenido éxitos y en la vida de quien ha tenido fracasos, en la vida de quien está muy lastimado o que está muy alegre, en todos y cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, Señor, te pedimos que continúes esa transformación y que nos lleves de gloria en gloria, para que, Señor, tu nombre sea exaltado entre los pueblos. Amén. Y podamos terminar la carrera diciendo que, Señor, hasta aquí has estado con nosotros. Amén. Y en las pequeñas cosas o grandes cosas, Señor, tú seas exaltado y reconocido por ello, Padre. Que hagas tú la diferencia en nuestras vidas a través de la transformación de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.